Hola a todos, muy buenos días. Como ya les había comentado en el video anterior o en el video de presentación, esta semana íbamos a estar trabajando o subiendo contenidos o materiales que a ustedes les iba a ayudar para dar respuesta a los reactivos del cuadernillo exclusivamente o específicamente de ciencias experimentales. Entonces, partiendo precisamente que nosotros vamos a estar trabajando con ciencias experimentales, el día de hoy vamos a estar manejando o retomando o repasando un tema propio, muy propio de las ciencias experimentales y que también se maneja por ahí en el cuadernillo y tiene que ver con lo que es el método científico. Recuerden que esto lo vamos a ver a manera de repaso para que ustedes recuerden algo propio de cada uno de los contenidos y con ello se les haga más fácil responder a cada uno de los reactivos. Entonces, para explicar o retomar este tema, a mí me gustaría retomar primeramente lo que es el concepto de ciencia y poco a poco ir integrando o enlazando varios conceptos para que lleguemos a final de cuentas a lo que es la explicación del método científico. No sé si recuerdan por ahí en las primeras clases de la materia de biología, yo les encargué una consulta y era precisamente una consulta referente a lo que diversos autores señalaban en torno al concepto de ciencia. Después de esa consulta, en el aula definimos en común un concepto, un solo concepto para que todos estuviéramos en el mismo canal. Le decíamos que ciencia es el conjunto de conocimientos sobre una área en particular, que puede ser química, física, biología, ecología, etcétera, los cuales esos conocimientos deben de ser objetivos, verificables, sistemáticos y razonables. Para que fuera un conocimiento científico apegado a la ciencia, tiene que cumplir con estas características. ¿A qué nos referíamos con que el conocimiento debe ser objetivo? Bueno, a que sea un conocimiento que se genere sin la influencia de la percepción de un solo individuo o sin idea personal de un individuo o grupo de individuos. No sé si se recuerdan, voy a volver a retomar un tema que me funcionó mucho para explicar esta parte. Yo les preguntaba, cuando explicábamos estos temas, empecé planteándoles una pregunta que les decía, ¿qué me pueden decir ustedes sobre las lechuzas? Y coincidió en ese momento que muchos me hicieron el comentario que las lechuzas eran animales que en ciertos momentos se podían convertir en seres sobrenaturales, particularmente lo que denominamos brujas. Y yo les preguntaba, bueno, está bien, ¿y por qué me enseñaron ustedes ese conocimiento sobre las lechuzas? Y también muchos de ustedes concedían en que tenían esa percepción porque pues se los había dicho, no sé, algún vecino, sus abuelitos, sus bisabuelitos, o que ese conocimiento se había pasado de cierta manera de generación en generación. Entonces, precisamente eso es no ser objetivo, porque ese conocimiento que ustedes tenían sobre las lechuzas se estaba basando en la percepción de un individuo o de un grupo de personas. Ya después nosotros definimos que una lechuza era una especie que formaba parte del reino animal, que estaba clasificado dentro de las aves rapaces y que tenía ciertos hábitos nocturnos que de alguna manera la gente lo relacionaba con un ser sobrenatural. Entonces ya estábamos cayendo en la objetividad, alejado de toda percepción individual o de un grupo de individuos. También decíamos que un conocimiento debería ser verificable, porque esta característica está muy enlazada con objetivo, porque para ser verificable tenías que comprobar que esa aseveración o conocimiento que tú estás expresando parte de algo comprobado y no solamente de algo que alguien pueda mencionar. También decíamos que ese conocimiento científico debe ser sistemático. ¿A qué se refiere sistemático? Bueno, pues que esté enlazado, que explique de manera ordenada un fenómeno o una serie de fenómenos. Y también ese conocimiento debe ser razonable. ¿Y a qué decíamos razonable? Pues que se pegue más a la realidad. Volviendo al caso de las lechuzas, ustedes se dieron cuenta que realmente el conocimiento que más se pegaba a ser razonable era pues que la lechuza era una especie de animal con ciertos hábitos que a veces lo hacían relacionarlo con otro tipo de
de situaciones. Entonces, estas eran las características que debe cumplir un conocimiento científico. Ahora bien, ¿cómo hace la ciencia para poder hacer que un conocimiento tenga estas características? Bueno, pues como en muchas otras situaciones, para alcanzar algo, en este caso la ciencia, se basa en la aplicación de un método. Así muy rápido, ¿cómo podíamos o cómo definimos en ese momento la palabra método? Decíamos que era la forma, el procedimiento, la manera de alcanzar algo. En este caso, ¿qué es lo que se quiere alcanzar? Pues la ciencia lo que busca alcanzar son conocimientos. Entonces, la ciencia para obtener esos conocimientos se basa en un método. ¿Y cómo se llama en este método? Pues de una manera muy sencilla, método científico, que es el método que utiliza la ciencia para generar conocimientos. Y esos conocimientos pues debe de cumplir con las características antes mencionadas, que sean objetivos, verificables, sistemáticos y razonables. Pero ese método científico a su vez consta de una serie de pasos, una serie de etapas o una serie de fases que permite generar el conocimiento que cumpla con estas características. ¿Cuáles son esas etapas o cuáles eran las etapas que explicamos en su momento? Bueno, algunas referencias o en algunos libros, en algunas, algunos documentos pueden encontrar que los pasos del método científico, algunos mencionan que son 4, otros que son 5, otros que son 6. Yo de manera general voy a mencionar estos 5, que de alguna manera también son los que se manejan en el cuadernillo. Para que la ciencia obtenga un conocimiento con esas características, aplica este método, siendo la primera fase del método la observación. ¿A qué se refería la observación? Bueno, pues a la identificación de algún problema, entendiendo como un problema aquello que se desconoce, aquello que no sabemos cómo funciona, aquello que no sabemos cómo es, cómo se desarrolla, cómo actúa, etc. Eso es la observación, identificar primeramente un problema o un objeto del que queremos saber algo. Después venía un proceso de inducción, que dicho de otra manera, vendría siendo una descripción un poco detallada del problema que observamos o el problema que queremos descubrir cómo funciona. Después de esto tenemos la hipótesis. La hipótesis no es otra cosa más que una respuesta preliminar que nosotros planteamos sobre el problema observado. Así de manera muy rápida, citando un ejemplo, imagínense que ustedes tienen un grupo de plantas y que día con día las están regando, pero se dan cuenta que al paso del tiempo algunas de ellas se están poniendo amarillas. Ustedes identifican el problema, observan que algunas de esas plantas se están poniendo amarillas. ¿Cuál puede ser la hipótesis a ese planteamiento del problema? Bueno, pues que probablemente ustedes pueden deducir que las plantas se están poniendo amarillas porque a lo mejor las están regando en exceso. Entonces usted da una respuesta preliminar o una hipótesis. Las plantas se ponen amarillas por un exceso en la cantidad de agua que agregamos. Esa es una hipótesis. Pero hasta este nivel no estamos generando un conocimiento que cumpla con todas estas características. Todavía no podemos decir que una hipótesis es un conocimiento científico, porque no ha sido sometido a la verificación. Entonces, ¿qué pasa con la hipótesis? La hipótesis tiene que someterse o entra en un proceso de experimentación. La experimentación viene siendo el diseño de actividades que nos van a permitir comprobar si la hipótesis que estamos planteando es cierta o en su momento es falsa. Es decir, si la hipótesis se acepta o se rechaza. Aquí en este caso, por ejemplo, para el ejemplo de las plantas, podemos decir, bueno, vamos a diseñar un pequeño experimento donde tenemos varios grupos de plantas, donde algunos no las regamos, a otros las regamos poquito, a otros las regamos un poco más y a otros las regamos en mayor cantidad. Tal vez ese experimento nos va a dar como resultados que las plantas que no se riegan, pero también las que se riegan en exceso, se van a poner en color amarillo. Entonces, esta experimentación nos va a ayudar a decir si nuestra hipótesis en este caso, nos va a ayudar a definir que la hipótesis en este caso, pues es cierta. De ese experimento se generan resultados y de esos resultados se concluyen y ya se genera una conclusión, que es una respuesta final al problema que se tenía. Para el ejemplo mencionado, pues podemos decir que efectivamente, si riegas en cantidad excesiva una planta, se va a regar. Entonces, ese conocimiento
que tú estás generando en base a la experimentación y a una hipótesis que planteaste, ya se está convirtiendo en un conocimiento más apegado al conocimiento científico, porque es objetivo, porque ya lo verificaste, porque es sistemático, está ordenado y razonable. Obviamente, un experimento como ese se tiene que someter a otro tipo de experimentos para hacerlo todavía más verificable y más razonable. Pero bueno, espero que con esta explicación así muy general o muy rápida, ustedes puedan recordar y sobre todo identificar el orden, las fases y el orden de cada una de las etapas del método científico. Bueno, con esta explicación van ustedes a contestar algunos reactivos del cuadernillo de ciencias experimentales. Me voy a pasar, a lo mejor así de manera un poco brusca, a otro contenido que también es muy importante para que contesten algunos reactivos. En este caso tiene que ver con un tema muy esencial de la biología, que es la estructura celular. Entonces, en estas diapositivas que estoy por presentar, les voy a hablar sobre el funcionamiento y estructura de los organelos o bien de las partes que conforman las células en los seres vivos. En las primeras clases también de biología decíamos que si hablábamos estructuralmente de los niveles de organización de los seres vivos, había un nivel fundamental que hacía que era el que provocaba que los seres vivos pudieran realizar todas sus funciones. Y ese nivel fundamental denominábamos el nivel celular o bien las células. Decíamos que todos los seres vivos que a ustedes se les ocurra, animales, plantas, hongos, protozoarios, algas, bacterias, levaduras, etcétera, todos los seres vivos que se les ocurra están constituidos por células. Algunos están constituidos por un gran número de células, otros como las bacterias nada más están constituidos por una sola célula, pero todos tenían como unidad fundamental a este nivel o bien a la célula. Este es un ejemplo de una representación donde podemos ver que cada una de las partes del ser humano está constituida por células, sea el tejido que sea. Por ejemplo, el tejido muscular está constituido por células musculares. La piel está constituida por células epiteliales. La sangre también está constituida por las células sanguíneas. Los huesos están constituidos por células óseas. El sistema nervioso por las células nerviosas. Los tejidos grasos por células adiposas. Entonces, todas esas células y su debido funcionamiento permiten de manera global que ese ser vivo al que están constituyendo pueda realizar todas sus funciones. Llámese crecimiento, llámese desarrollo, llámese reproducción, llámese alimentación, etc. Entonces, esta sería una representación de esa unidad fundamental de los seres vivos. Esa estructura en particular, a su vez, está constituida por una gran cantidad de organelos o pequeñas estructuras que en su conjunto permiten a la célula tener una función específica y con ello generar que el ser vivo pueda realizar todas sus funciones. Entonces me voy a salir un poquito de este modo de presentación para tratar de ver algo también muy importante y también algunos contenidos que se manejan en el cuadernillo de ciencias experimentales que tiene que ver con las partes de la célula y la manera en que ellos trabajan. Imagínense que esta es una célula imagínense del tejido muscular de un ser humano. De manera completa o en su totalidad, así le estaríamos viendo. Pero imagínense que hacemos un corte transversal y que vemos hacia el interior de sus componentes. Esa parte azul que veíamos desde el exterior es lo que denominamos membrana celular, que viene siendo la capa o la estructura más externa de la célula. Imagínense en una naranja, esta parte azul vendría siendo la cáscara de la naranja. ¿Cuál es la función de la membrana? Pues como en la naranja, la cáscara, pues la función de la membrana es proteger, rodear y envolver los contenidos de la célula. Pero en el interior de esa membrana tenemos una serie de componentes o una serie de estructuras. Mencionábamos en su momento que la parte
que en mayor proporción constituye la célula se denomina citoplasma, que vendría siendo toda esta parte azul donde se encuentran las demás estructuras. Es el citoplasma y la función que tiene pues es mantener en su lugar o albergar a cada uno de los organelos o partes de la célula. Después de la membrana y la citoplasma tendríamos algunas estructuras en particular, por ejemplo esta que es la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy importante de la célula, ya que es el lugar donde se produce o genera energía mediante la formulación de moléculas denominadas ATP, que es la abreviatura de adenosín trifosfato. Entonces, estas son las células responsables de generar energía dentro de la célula. También teníamos otra estructura muy particular. Esta parte central que ven aquí y que también tiene un corte transversal es lo que denominamos núcleo. El núcleo es la parte central, la parte más interna de la célula y es la estructura que alberga el plasma nuclear y sobre todo el material genético. En esta parte interna tenemos el nucleolo y en ese nucleolo tenemos a los cromosomas, tenemos el material genético, tenemos el ADN, que es el responsable de transmitir las características hereditarias de un individuo a otro. Entonces el nucleolo viene siendo parte del núcleo. Entonces podemos decir que el núcleo es la parte central que contiene el material genético. También tenemos algunas otras estructuras como las vacuolas, cuya función es almacenar proteínas. Tenemos algunas otras como los ribosomas. No sé si alcanzan a ver en esta membrana del núcleo algunos circulitos, algunos puntos. Eso se les denomina ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que si son muy pequeñas, que aunque son muy pequeñas tienen una función muy importante, que es la síntesis o formación de proteínas. En las células del tejido muscular estos ribosomas están mucho más desarrollados porque son los responsables de formar proteínas y como todos sabemos, los músculos, la biomolécula que conforma en mayor medida los músculos pues son las proteínas. También tenemos algunas otras estructuras como el aparato de Golgi, que es este que vemos en la parte de más abajo, la cual tiene la función de sintetizar lípidos y proteínas. Y algunas otras como los lisosomas vendrían siendo como los anticuerpos de la célula, ya que son sustancias que se encargan de producir enzimas, que no son otra cosa que compuestos de naturaleza proteica que se encargan de digerir o destruir sustancias extrañas que pasan del exterior al interior de la célula. Entonces, de manera general, estas vendrían siendo las partes muy generales de una célula, en este caso de una célula animal. También tenemos que hay células animales, pero también hay células vegetales. Decíamos que hay ciertas diferencias entre ellas. ¿Cuáles son las más representativas? Pues primero, que una célula vegetal como lo es esta, tiene unas estructuras u organelos denominados cloroplastos, que no los tiene la célula vegetal. Los cloroplastos son los organelos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar, o bien son los responsables de que la planta pueda realizar la famosa fotosíntesis. La célula animal carece de estos organelos. Otra diferencia, bueno, que la célula vegetal, además de una membrana, tiene una pared celular mucho más gruesa. No sé si se alcanza a ver aquí. Toda esta parte un poquito verde, de color verde, representa una membrana muy gruesa, situación que no se presenta en la célula animal. Y además, otra diferencia es que la célula animal puede tener varias vacuolas de tamaño medio a pequeño y la célula vegetal tiene solamente una vacuola y de un tamaño considerablemente más grande. Entonces, esas son las tres diferencias principales que se pueden encontrar entre una célula animal y la vegetal. Bueno, se van a estar elaborando más contenidos y se van a estar subiendo videos, pero hasta aquí, con lo que se vio en estos temas, se van a poder contestar ciertos reactivos del cuadernillo. En las indicaciones de Classroom, por ahí se van a poder poner cuáles son los reactivos que se contestan con estos contenidos.
y obviamente se va a pedir la evidencia de esos reactivos contestados para el día de hoy.